¿Será necesario eliminar completamente el gluten para poder llevar una alimentación antiinflamatoria necesaria para tratar la endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, problemas hormonales, perimenopausia, incluso los problemas de fertilidad? ¿O es esto una moda que está ahora por allí en las redes sociales? ¿Y cómo sé si yo realmente tengo una intolerancia al gluten y cómo sé si es necesario que lo deje completamente? Bueno, todo esto te lo voy a aclarar en este video el día de hoy, así que bienvenida a Nutriequilibrio. Mi nombre es Olga Martín, soy nutricionista clínica con más de 15 años de experiencia y ayudo a mujeres a recuperar el equilibrio de sus hormonas y a combatir la inflamación crónica. Así que vamos a comenzar hoy con este video, pero antes te quiero pedir que te suscribas al canal para que me ayudes a llegar a más mujeres que están interesadas en recuperar la salud en general, su salud en general, la salud de sus hormonas y a tener una vida más amable y más feliz. También te va a pedir que actives la campanita para que seas la primera persona que se entera cada vez que subo un video y que lo compartas, me dejes tus comentarios, le des like. Entonces, ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína que está en el trigo, ¿verdad? Y es una proteína que es una proteína grande que está compuesta. Bueno, el gluten también está no solamente en el trigo, sino que está también en la cebada y el centeno. Solo que el trigo tiene la mayor cantidad de gluten. Entonces, esta proteína gluten está formada por varios fragmentos de proteínas, entre las cuales se encuentra la gliadina, que la gliadina es una proteína que es de difícil digestión. Entonces, desde la antigüedad se habían dado cuenta que el trigo era difícil de digerir, entonces por eso el trigo desde tiempos antiguos se ha utilizado para elaborar panes mediante un proceso de fermentación. Entonces el proceso de fermentación hace que esta proteína gliadina sea más fácil de digerir, porque digamos que durante la fermentación es como una predigestión que ayuda a que cuando consumamos el trigo, consumamos el gluten, pues nuestro intestino, nuestro sistema digestivo lo va a asimilar con mayor facilidad. Entonces, ¿qué pasa si el trigo se ha consumido desde la antigüedad? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Por qué pareciera que ahora no lo toleramos? ¿Qué está pasando? ¿Será que los humanos perdimos la capacidad de digerir el gluten o será que el gluten ya no es el mismo? Y bueno, aquí te voy a contar. Te decía que se ha consumido el gluten mediante el proceso de fermentación. Bueno, actualmente el proceso de fermentación ha variado muchísimo. El proceso de fermentación en las industrias actuales es un proceso de fermentación muy rápido. Y eso cuando hacemos pan, pero hay otros usos del gluten que ni siquiera ese trigo es sometido a fermentación, como la elaboración de galletas, alguna bollería, cereales. Entonces el trigo es de muy difícil digestión porque no ha sido sometido a un proceso de fermentación lenta como antiguamente se hacía. Un proceso de fermentación lenta es un proceso que requiere 12 horas por lo menos de fermentación. Entonces, partiendo por ahí, ya tenemos que el gluten lo consumimos de una forma diferente que nos afecta. También el gluten ha sufrido modificaciones a nivel de la planta como tal, a nivel de los cultivos, y esto ha hecho que actualmente tengamos un trigo, perdón, con mayor contenido de gluten. Digamos que el trigo de la antigüedad tenía menor cantidad de gluten que el gluten que consumimos ahora, que digamos que es como unas 3 veces más cantidad de gluten que hay en el trigo. Entonces, esto se ha hecho porque han querido como preservar el cultivo, han querido prolongar la vida de estos cultivos y que estos cultivos aguanten condiciones de climas adversas y puedan ser como más rendidor. Incluso el científico que elaboró el trigo que consumimos actualmente ganó un premio Nobel de la Paz en su momento
porque él con esta modificación que se le hizo al trigo combatió la hambruna que se tenía en ese tiempo. Entonces el trigo es a nivel industrial muy bueno, pero a nivel del consumo humano, a nivel de las digestiones, sí ha desmejorado bastante porque al tener mayor cantidad de gluten es de más difícil digestión. Y también porque actualmente consumimos muchísimo gluten, porque la industria utiliza el gluten para muchas cosas. Tienen muchísimos usos industriales como aglutinante y todo esto. Entonces hay gluten en salsas, en conservas, en alimentos que pensamos que no tienen gluten, como por ejemplo la salsa de soya, la salsa ketchup, la salsa barbecue y así. Entonces estamos constantemente consumiendo gluten hasta sin saberlo. Entonces, a mayor exposición al consumo de gluten, mayor va a ser la respuesta inflamatoria que vamos a tener con el gluten. Entonces, eso por allí también es una condición adversa. Entonces, ¿qué pasa con el gluten? Vamos a ver qué pasa con el gluten a nivel de nuestro intestino. Entonces dijimos que la gliadina es una proteína que puede ser mal digerida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta proteína cuando es mal digerida? Vamos a suponer que estas son nuestras células del intestino, ¿verdad? Aquí están nuestras células del intestino y estas células están unidas entre sí. Digamos que tienen unas compuertas que van a impedir el paso de sustancias tóxicas, de sustancias mal digeridas y solo van a permitir el paso de nutrientes, vitaminas, minerales. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una constante exposición a proteínas mal digeridas, digamos que hacen presión y presión y presión a nivel de las uniones de las células del intestino, y esto va a hacer que se produzca una proteína que se llama sonulina, que es una proteína que va a abrir las puertas del intestino, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa sonulina va a abrir esta puerta que estaba cerrada y va a hacer que estas sustancias entren al torrente sanguíneo, proteínas mal digeridas. Y también al estar esa compuerta abierta, porque la sonulina las abrió, producto del consumo de gluten, van a entrar toxinas y van a entrar bacterias que van a alertar a nuestro sistema inmunológico y van a aumentar la inflamación. Entonces vemos que la acción del gluten a nivel del intestino va a alertar al sistema inmunológico y va a hacer que tengamos un intestino permeable, porque es un intestino que está dejando pasar sustancias que normalmente no deberían de pasar al torrente sanguíneo, y eso va a alertar a nuestro sistema inmunológico, que va a disparar la señal de inflamación liberando citoquinas inflamatorias, y entonces allí es donde se empeora el dolor y se empeoran los síntomas digestivos. Y hablando de síntomas, ¿cómo saber si tengo intolerancia al gluten? Entonces tenemos síntomas digestivos, ¿verdad? Como son los gases, la distensión o la hinchazón abdominal, también la diarrea, el dolor. Entonces yo te voy a dejar aquí en la descripción de este video una lista de síntomas para que tú hagas una autoevaluación, que pongas del 1 al 10 cuál es la severidad de cada uno de esos síntomas que puedas estar presentando. Y también tienes síntomas extra digestivos, como por ejemplo la migraña, erupciones en la piel, rinitis, todas las itis, todas las gastritis, cistitis, si son recurrentes. Por ejemplo, si en un mes tienes rinitis constantemente, o sea, todos los meses tienes una enfermedad inflamatoria, alguna infección, todo eso puede ser producto de la inflamación por el gluten.
Entonces, síntomas extradigestivos también tenemos como esa niebla mental, que es como una confusión, dificultad para tomar decisiones. Y bueno, como te digo, te voy a dejar una lista de síntomas aquí abajo para que evalúes del 1 al 10, siendo 10 como lo peor, como que si es dolor, no puedo pararme de la cama porque este dolor es horrible. Y siendo 1, lo más leve, digamos que hablando del dolor, sería como una molestia. Entonces, dependiendo de la severidad de los síntomas y si los síntomas son recurrentes, son constantes, lo ideal es que si tú, la mayoría de los síntomas que estás presentando, ya están siendo incapacitantes, molestos para ti, te están dando una puntuación como de 10 de molestia. Esto es una evaluación subjetiva, ¿ok? Esto es algo como una guía para que tú puedas tomar decisiones en función a el nivel de malestar que estás presentando, tengas endometriosis o no tengas endometriosis. Entonces, si estos síntomas son bastante molestos, mi sugerencia es que evites comer gluten durante un mes. Y en un mes, 4 semanas, tú vuelvas a hacer la valoración de los síntomas y veas cómo mejoraste. Entonces, ya en función de ese resultado, pues tú tomes decisiones si lo vas a reincorporar, de qué forma lo vas a reincorporar, cómo, con qué frecuencia lo vas a consumir, y tú puedes ir estudiando tu cuerpo a ver cómo reacciona e ir buscando una forma de consumir el gluten sin tener esa respuesta exagerada de los síntomas, sin tener tantas molestias. Entonces esa sería como la recomendación número 1. Sin embargo, yo sé que es muy difícil dejar el gluten porque imagínate, ya se sabe que en pacientes con endometriosis, cuando dejan el gluten, muestran mejoría a nivel de disminución del dolor, mejora de las menstruaciones, mejoría del cansancio, de la migraña, todo esto. Y se han hecho estudios también en personas sin endometriosis, en personas, digamos, población sana, que al eliminar el gluten tienen mejora en los marcadores de inflamación. Entonces, lo ideal sería para todo el mundo dejar el gluten. Pero esto no es fácil porque el gluten está arraigado muy culturalmente, es un hábito que tenemos como cultura muy arraigado, y el gluten también, como te decía al inicio, pues está en muchos productos, entonces es difícil eliminar su consumo. Entonces, si dejar el gluten te genera mucho estrés, te genera como rabia, frustración, enojo, pues la alternativa, la solución que te puedo dar o ofrecer es que vayas disminuyendo su consumo progresivamente y que vayas sustituyendo el pan por panes de mejor calidad. ¿Cuáles son esos panes de mejor calidad? Podría ser el pan de masa madre o pan de trigo espelta. El trigo espelta es un trigo, digamos, ancestral que no ha sido modificado y no despierta esa señal de inflamación. El pan de trigo espelta lo puedes conseguir en línea en algunas tiendas online y lo puedes adquirir. También está la harina de trigo espelta, que lo puedes utilizar para hacer tus propios panes, tus panquecas y todo eso. Entonces, ¿cuáles serían estos sustitutos de la harina de trigo, del gluten que podemos utilizar normalmente? Y también darle a nuestra mente opciones, porque cuando nos centramos en la idea de que tengo que eliminar el gluten, pues como que más nos obsesionamos y más nos es difícil dejarlo. Entonces la idea es que vayamos incorporando alimentos diferentes, opciones elaboradas sin gluten, para que tengamos alternativas y a la hora de ir disminuyendo el gluten, pues se nos haga más fácil. Entonces eso es como un trato que te estoy proponiendo hacer contigo misma. Entonces, ¿cuáles serían los sustitutos
del trigo. Por ejemplo, la harina de coco, harina de almendras, harina de tapioca o yuca, ¿verdad? Son harinas que se consiguen fácilmente en los supermercados. También está la quinoa, también está el arroz. El arroz no tiene gluten, mucha gente cree que sí, pero no. Y también está, por ejemplo, la papa, todo lo que son tubérculos, papa, yuca, kumo, sweet potato o batata, boniato, todo eso. Y también está el plátano verde. Te voy a dejar en la descripción de este video también una receta de pan elaborado a partir de plátano verde, porque el plátano verde es rico en almidón resistente que ayuda a mejorar tu microbiota y a mantener ese intestino sano. Entonces no te pierdas esa receta que está súper fácil. Ajá, entonces tenemos estas alternativas que podemos utilizar para elaborar pan en casa. Y aquí también quiero hacerte un paréntesis para que tú, si tu idea es sustituir el gluten y si quieres buscar panes libres de gluten, mi invitación es a que revises el etiquetado nutricional porque muchos productos sin gluten tienen demasiados ingredientes, unos ingredientes que son hasta difíciles de pronunciar, que van a despertar también la señal de inflamación. Entonces es importante que seas bien selectiva a nivel de estos productos y que leas el etiquetado nutricional. Yo siempre digo que un alimento, ya que tenga más de 5 ingredientes, lo ideal es que tenga 3. Como un pan de masa madre que tiene, por ejemplo, agua, sal y harina. Más nada, no necesita más nada. No te estoy recomendando pan de masa madre porque obviamente tiene gluten, pero es simple, es pocos ingredientes. Entonces, cuando tú vayas a consumir, a comprar un pan sin gluten, fíjate en esos ingredientes y busca que no tenga todos esos conservantes, todos estos aditivos que va a hacer que se despierte la señal de inflamación, porque entonces estamos como que cayendo en un error de sustitución que no está siendo el resultado que esperamos. Y entonces ahí decimos, wow, he dejado el gluten y no obtengo beneficios. Es porque quizás los sustitutos que hemos estado utilizando no son los más adecuados. Entonces lo ideal es que tú hicieras tus panes, tus productos en casa. Yo sé que a veces es difícil por falta de tiempo, pero hay muchas alternativas fáciles que puedes comenzar a implementar. Quizás puedes agarrar un día en la semana y hacer la base y meterlos en el congelador. Bueno, hay alternativas que yo te voy a ir compartiendo en próximos videos para ayudarte a que tengas opciones para sustituir el pan y no sientas que es una lucha, no sientas que es súper difícil y súper complicado. Entonces, bueno, espero que me dejes tus dudas, comentarios, lo que quieras compartir conmigo y con nuestra comunidad aquí con respecto al consumo de gluten y con mucho gusto te lo voy a responder. Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, besitos, bye.